Hola. Queridos espectadores, espero que se encuentren bien. Aquí Daviandrón del 82, y sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Es costumbre que cada tanto tiempo, algún anime consiga una elevada popularidad, lo que puede deberse a muchos motivos, desde tener una premisa interesante, un apartado técnico sobresaliente, hasta ejecutar de buena forma los conceptos que plantea. Sin embargo, el caso que nos reúne en esta ocasión es curioso, puesto que aún con una relativa antigüedad, es a la fecha presente, motivo de debate sobre si merece el tiempo de los espectadores. Estoy hablando de Sword Art Online, adaptación de la novela ligera homónima creada por Reki Kawahara, que corrió a cargo de la empresa A1 Pictures. La sinopsis nos cuenta la historia de Kazuto Kirigaya, mejor conocido como Kirito, una persona de pocas habilidades sociales que se verá envuelto en una serie de desventuras, producto de quedar atrapado en el VR MMORPG llamado Sword Art Online, junto a otros 10.000 jugadores, en donde si mueres allí, mueres en la vida real, por lo que el objetivo común de los involucrados es ganar el juego para salir. Es una serie muy polarizante, tanto en la audiencia como en el sector crítico, como mencioné hace nada, y por eso mismo es que la estaremos criticando arco por arco para determinar su calidad, empezando por el de Aincrad. Para ello tomaré en cuenta los siguientes puntos: apartado técnico, personajes, y argumento. Apartado técnico. El manejo de los planos es correcto, logrando reforzar las emociones que la obra pretende transmitir, y esto es algo que se refleja en escenas como la separación que tuvieron Klein y Kirito, en donde se utiliza el plano medio para enfocar la tristeza de este último. El supuesto asesinato de Yolko, donde se usa el primer plano para reforzar el desconcierto de los presentes. E incluso en la escena donde Kuradil estuvo por matar a Kirito, donde se usa el plano detalle, como el primerísimo primer plano, junto al entero, para reflejar lo grave de la situación. Del mismo modo puedo decir que los ángulos de cámara son decentes, transmitiendo la información visual necesaria, y en el caso de los combates, aportando a su dinamismo, cosa que puede visualizarse en el primer duelo entre Kirito y Heathcliff, o en la batalla contra Calavera Segadora. El uso de los colores es del mismo modo un acierto, lo que robustece la fuerza emocional de las escenas, y esto se vislumbra en el mensaje post-mortem de Sachi, en el que se usa un filtro azul oscuro que refleja lo triste de la situación. Las escenas del dúo principal en la casa que compraron, donde se usan colores más vívidos y cálidos que reflejan un ambiente más amigable. E incluso las propias escenas del mundo real, en donde se usa una paleta más apagada que transmite bien ese sentimiento de lo poco interesante que resulta, en contraste con uno de fantasía. El manejo de las sombras es igualmente admisible, cosa que sale a relucir en momentos como cuando se revela que Grimlock era el responsable de la muerte de Griselda, en donde el hecho que la parte superior de su cara esté ensombrecida, refleja bien la idea de que perdió la cordura. Cuando Kirito logra salir del videojuego, en donde, de nueva cuenta, se ve que tiene poca iluminación en la parte que corresponde a la zona superior de su rostro, que nos dice el mal estado emocional en el que se encuentra. E incluso cuando se había hecho una reunión para determinar quién fue el asesino de Kains, en el que el hecho que Yolko esté dándole la espalda a la única fuente de luz, nos deja entrever que se traía algo entre manos. La música es destacable, y no solo porque tenga una buena composición y selección instrumental que contribuyen al sentimiento de inmersión de la obra, teniendo algunos temas que por sí solos son memorables como Swordland, sino porque tiene una excelente dirección, colocando de esta forma cada pista en el momento preciso. Existen muchas escenas en las que esto ocurre, pero el momento más destacable bajo mi criterio es en la despedida del dúo principal, en el que se reproduce la canción titulada A Tour Parting, que está compuesta por pianos y violines que suenan a un ritmo lento, lo que potencia la fuerza emocional de dicha escena. Los planos sonoros cumplen de buena forma con su cometido de indicar la posición de cada uno respecto a la cámara, cosa que se refleja en la herida mortal que sufrió Diabel, en el que el sonido que emitía el jefe fluctuaba dependiendo de su posición. El primer duelo entre Kirito y Heathcliff, en el que el sonido es fuerte para los protagonistas del combate, pero débil para los espectadores del mismo. Y el caso más evidente es la reacción del protagonista una vez se revela al monstruo del lago, que es un grito que aumenta de intensidad conforme se acerca a la toma vista. Los silencios siguen la misma línea de los puntos antes mencionados, lo que refuerza el dramatismo de las escenas, cosa que se refleja en el segundo duelo entre Kirito y Heathcliff, en el que el primero en una parte es salvado por Asuna a costa de su vida, lo que hace que este acabe quebrándose, escena que está bien conseguida por la ausencia de música de fondo.
Debo mencionar que la interpretación de voz tiene una alta calidad, reforzando de esta forma tanto la caracterización de los personajes como las emociones transmitidas en cada escena, cosa que se refleja en la conversación entre Kirito y Sachi bajo el puente, en donde el miedo que tiene esta última a la idea de morir, se refleja en su habla lenta y quebradiza, mientras el primero trata de darle seguridad de que estará bien, con un tono de voz suave pero firme. En la reunión sobre el posible asesino de Kains, donde la preocupación de Schmidt queda palpable en su habla veloz y fuerte. Y en la despedida del dúo principal, donde la tristeza del protagonista se aprecia en su voz quebrada, suave, y respiración intermitente. Por otro lado, el diseño de los personajes, aunque no sea precisamente ostentoso, cumple con que cada uno tenga características que lo diferencien del resto y tengan cierta identidad propia, cosa que se refleja con Klein, que porta un traje que se asemeja al de un samurái, junto a una banda. Asuna, que tiene uno blanco con líneas rojas que resalta de forma considerable. Y el de Kirito, que viste durante gran parte del arco un atuendo de color oscuro con un objeto de 3 puntas. Y ya que hablamos de los personajes, debo mencionar que el diseño anatómico es estéticamente bonito por ser proporcionado respecto a cada personaje, e ir acorde a la edad que cada uno parece tener, lo que es un acierto. El diseño de los entornos, por su lado, es resaltable, más que nada por las características fácilmente reconocibles que presenta cada sitio, como podría ser la ciudad de los comienzos por su enorme plaza circular, Marten por su infraestructura empedrada, y el propio castillo flotante, que tiene una forma lo suficientemente rara como para ser llamativa. Creo que esos serían todos los puntos positivos, así que empecemos con las cosas reprochables, y qué mejor forma que hablando sobre el defectuoso dibujo. Esto no es por cómo lucen los entornos, que tienen un buen nivel de detalle, sin caer en extremos para no causar fatiga visual, sino por el aspecto de los personajes y criaturas, que son muy simples y careciendo de las bondades anteriores, cosa que es especialmente malo si tenemos en cuenta que series más viejas como Fullmetal Alchemist Brotherhood lucen mejor en la comparativa. No es solo eso, sino que la propia consistencia tampoco es de muy alta calidad, existiendo varias partes que no lucen bien por el hecho de que los personajes sufren cambios extraños, dignos de un extra, quizá, pero no de un personaje principal, y para colmo a una distancia corta respecto a la cámara. Algunos pueden decir que esto es para que la animación sea más fluida, y si bien reconozco que tiene sus picos de calidad, como la pelea contra el demonio de ojos azules, en términos generales es muy estándar, por lo que este aspecto no hay por dónde salvarlo. Otra cosa es que, y si bien dije que el diseño de los personajes es decente, esto hace referencia a los jugadores, porque del lado de las criaturas y enemigos la cosa cambia, siendo que lucen demasiado genéricos, y por consiguiente aburridos, habiendo solo un par de excepciones, lo que es sencillamente lamentable. Calificativo que se aplica al movimiento y desplazamiento de la cámara, puesto que existen pocos planos secuencias, y durante buena parte del arco la cosa se limita a una leve inclinación en alguno de los 4 puntos cardinales, lo que perjudica el dinamismo de las escenas. Pero de todo, lo peor sin duda de Sword Art Online son los benditos diálogos, los cuales chirrian por múltiples motivos. El primero es que desprenden una cantidad considerable de cursilería, dicho de otra forma, pretenden ser elegantes, pero acaban teniendo el efecto contrario, cosa que se refleja en la escena donde Kirito afirma que se siente más vivo en Sao que en la vida real, que está hecha para reforzar la idea de que el personaje utiliza los videojuegos como válvula de escape a sus problemas, pero que es increíblemente malsonante por lo ridículo que resulta. El segundo, es que son muy torpes al momento de transmitir información, y esto es algo que se refleja en la parte donde Kirito convirtió los datos de Yui en un objeto, escena que bajo palabras del propio autor, y en el momento en que el capítulo fue sacado a la luz, consistió básicamente en mover un archivo de una carpeta a otra, pero que en la adaptación animada, da la impresión de que fue un proceso extremadamente complicado que se pudo resolver en unos segundos, cosa que es fatal porque se presta a malinterpretaciones. Y el tercero, aunque mucho menos frecuente, es por ser anticlimáticos, cosa que se visualiza en la parte donde Akihiko Kayaba mencionó que había olvidado el motivo por el que hizo el juego mortal, lo que pretende ser profundo pero que resulta chocante por lo extremadamente tonto que resulta, lo que de nueva cuenta se puede prestar a malinterpretaciones, lo que es un desastre. Aún con esto, considero que no desvaloriza las virtudes mencionadas, y por lo mismo la nota que se lleva es un 6 de 10. Personajes.
Partiremos hablando del protagonista, Kirito. La caracterización que tiene, como he mencionado en la parte inicial, es la de ser una persona con pocas habilidades sociales, que ante sus problemas usa un medio de entretención, en este caso los videojuegos, como método de escapismo, actuando de forma retraída, pero sin dejar de ser una buena persona. Esto se usa para un desarrollo en el que cambia su mentalidad, aceptando que debe cumplir con sus responsabilidades, pese a los problemas que se presenten, cosa que sobre el papel es una idea interesante, pero que en la práctica es estropeada por un aspecto crucial. ¿Que Kirito es un Gary es tú? En realidad, no es el caso. La serie deja en evidencia que comete errores, como sería ocultar su nivel para estar en el gremio de los gatos negros iluminados por la luna, que a la larga fue contraproducente al hacer que tuviera parte de la responsabilidad en la masacre que sufrieron, y esto es recordado más adelante, por lo que no es alguien que esté precisamente en un pedestal. Respecto a su poder, es algo que si se analiza tiene un mínimo de fundamento, ya que se dice de forma explícita que no solo estuvo en la beta, sino que fue el que llegó más lejos allí, lo que implica que como conoce sobre el videojuego mejor que nadie, es capaz de obtener los mayores beneficios de sus mecánicas, por lo que no resulta ilógico que sea tan fuerte. Por último, en muchas ocasiones necesitó ayuda para enfrentarse a diferentes obstáculos, de una u otra forma, y tampoco es como si pudiese salvar a cuanto tipo se encuentre, por lo que no considero que sea un Gary Stu. Entonces, ¿cuál es el problema? Básicamente, que su antes indicado desarrollo no se siente creíble. Esto se debe a que como el programa utiliza mucho el recurso narrativo del salto de tiempo, el cambio que presenta Kirito se vuelve torpe, abrupto, y en cierta medida, forzado, puesto que las ocasiones donde reflexiona sobre los acontecimientos vividos son extremadamente puntuales, sin compensar la enorme cantidad de tiempo muerto en el que permanece igual a como lo vimos la última vez. Ligado a esto, pese a que su poder tiene una explicación, esta acaba anulando todo arco que gire en torno a adaptarse al nuevo mundo, puesto que él se mueve como Pedro por su casa, lo que es el acabose, por lo que el protagonista es ciertamente malo, aunque no el absoluto desastre que muchos afirman. Klein, tampoco está mucho mejor. La personalidad que presenta es la de alguien un poco torpe y descuidado, pero que del mismo modo que con Kirito, no es mala gente, lo que, en conjunto con ser un jugador principiante, logra que tenga mucho carisma y potencial, tanto para tener una evolución como dinámica con el resto del elenco. El problema, es que lo que dije solo es aprovechado en el primer episodio, pues luego su importancia en la historia cae drásticamente, hasta llegar al punto donde es relegado al papel de un extra, lo que no solo destruye cualquier ápice de desarrollo, por no ver cómo es que consigue adaptarse, sino que hace que se sienta como un añadido completamente innecesario por su gran irrelevancia. Y esto es algo que puede extenderse a Egil, cuya caracterización madura producto de su edad pudo aprovecharse para diferir con el resto del reparto, lo que podría converger en interacciones interesantes, lo que no ocurre puesto que tiene incluso menos presencia que el antes mencionado Klein, por lo que del mismo modo se siente de más en la historia. Silica y Lisbeth siguen la misma línea de calidad. En ambos casos las caracterizaciones que presentan son muy básicas, al limitarse a unos pocos aspectos, y no tienen algún trasfondo interesante, lo que se complementa de forma terrible con el hecho de que tampoco tienen evolución de algún tipo, lo que hace que sean personajes planos en toda regla, y que por el nulo aporte general que tuvieron, adivinen, se sientan metidas con calzador en la serie. Por último, está Yui, quien, pese a partir de un concepto sumamente interesante, acabó siendo la más desperdiciada, puesto que el que sea una inteligencia artificial, lejos de usarse para que obtenga un arco en el que se cuestiona sobre su existencia, acaba siendo una excusa para que el dúo protagónico esté jugando a la casita, y para remate su muerte no tiene ningún impacto, primero, por aparecer solo en 2 capítulos, lo que implica que no podemos empatizar con ella lo suficiente, y en segunda, por ser revertida de inmediato, lo que en conjunto con tener una caracterización sumamente básica, la vuelven un desastre. En lo referente a los antagonistas, la cosa no es mucho mejor, ya que casi todos pueden definirse como unos locos u obsesivos con algo en concreto, por lo que me iré con el único que es digno a mencionar, Akihiko Kayaba. La motivación que presenta es cumplir con un sueño que siempre tuvo, que sería el crear un entorno que se rija por sus propias normas en las que otros puedan estar y sentirse tan vivaces como en la vida cotidiana, cosa que pudo hacerlo alguien de moralidad gris, pues, pese a atrapar a un montón de personas para lograr
esta meta, no es solo que no las dejó desamparadas al crear al gremio más fuerte de todos, que tenía como objetivo acabar el juego, sino que el mundo que diseñó tenía sitios en los que uno podría hacer su vida normal, por lo que la propia serie nos deja en claro que no es una entidad malévola. Esto suena muy bonito, y podría darle mi aprobatorio a este personaje, de no ser por un problema enorme, y es que lo mencionado se aborda de un modo muy superfluo, debido a que el tipo tiene una presencia intermitente, lo que significa que no existe tiempo para que estas ideas puedan desarrollarse con la profundidad necesaria, y por consiguiente, haciendo que parezca alguien ambiguo, pero por las razones equivocadas. Cabe mencionar que tampoco es alguien que imponga respeto, exceptuando su debut en el primer capítulo, ya que existieron ciertas oportunidades donde pudo demostrar su poder, y en todas tuvo un mal desempeño, por lo que este antagonista no existe cómo salvarlo. Aún así, no todo es malo en el horizonte, puesto que existe un personaje que ciertamente no está mal, que es la deuteragonista, Asuna Yuki. Es introducida como uno de aquellos personajes femeninos que pueden cuidarse por su cuenta, lo que es importante al mantener este rasgo de principio a fin, siendo útil en muchas circunstancias, como salvar a otros jugadores, colaborar en la derrota de los jefes de modo medianamente destacable, ayudar en casos misteriosos, y demás, lo que hace que este personaje se sienta con un auténtico propósito en la trama. Aparte, su caracterización tampoco resulta engorrosa, puesto que, pese a ser una tsundere, esto no se exagera al punto donde se la pase maltratando al resto, por el contrario, se deja en evidencia que es una persona muy acomedida, por lo que el personaje es agradable, y por ende, podemos sentir interés en lo que pueda ocurrirle. No es mucho menos un caso excepcional dentro de la industria, ya que su desarrollo en el que acepta que Sao tenía cosas positivas, es deficiente, al sufrir del mismo problema que ocurre con el protagonista sobre que los saltos de tiempo entorpecen las cosas, pero aún así considero que el personaje es aceptable, puesto que trata de apelar más a una caracterización sólida que propiamente a un crecimiento, en contraposición con el mencionado protagonista, que gira en torno a esto último de forma absoluta, lo que incluye a su personalidad, cosa que le jugó en contra. Sin embargo, estos pequeños triunfos no evitan que la nota que se lleve este apartado sea un 3 de 10. Argumento. El tono que maneja la serie es acertado, puesto que oscila dependiendo de cada situación, cosa que refuerza las emociones transmitidas, lo que sale a relucir en la masacre del gremio de los gatos negros iluminados por la luna, la supuesta muerte de Yolko, y el intento de homicidio del personaje principal, en donde la comedia brilla por su ausencia al ir en contra de las intenciones que se buscan. Del mismo modo existe una excelente transición de acontecimientos. Me explico, si ocurre una escena dramática, y seguida a ella, una más leve, entre cada parte existirá una pequeña pausa para hacer que el cambio no se sienta brusco. Esto se vislumbra cuando los jugadores revelan su apariencia física, que se usa para algunos chistes sobre perfiles falsos, sin resultar disonantes con la escena pasada, al dar unos segundos de tiempo muerto entre cada parte que aligeró la atmósfera, consiguiendo que el cambio de momento serio a cómico se sienta natural. De la misma forma puedo decir que la serie no duda en matar a sus personajes, importando muy poco el papel que cumplan, lo que es un acierto al contribuir con la idea sobre la letalidad de Sao, y por consiguiente, haciendo que la audiencia pueda interesarse en las situaciones planteadas. Esto se refleja en el segundo duelo entre Kirito y Heathcliff, en el cual la deuteragonista acabó sacrificándose para salvarle la vida al primero, y como esto ocurrió antes de que el combate llegue a su final, se deja en claro que va a morir una vez todos vuelvan a la vida cotidiana, cosa que me parece de buena intención. Y ya que lo mencionamos, debo decir que los enfrentamientos son decentes. Esto por su coreografía, que se basa en golpes simples pero veloces, en conjunto con algún ataque especial que potencia el daño de cada jugador, haciendo que puedan ser disfrutables por la relativamente alta movilidad, pese a no ser ninguna maravilla. Por último, están algunas escenas puntuales bien concebidas, siendo la más destacable el recado post-mortem de Sachi, al estar construida sobre un trasfondo creíble, en el que el personaje principal, por todo el problema sucedido con los jugadores de la beta, tuvo que mentir sobre sus auténticas estadísticas para que lo acepten en el gremio, cosa que hizo que tuviera parte de la responsabilidad en la tragedia subsecuente, por lo que hace que la revelación en el final del capítulo sea aún más dolorosa, puesto que se transmite de forma acertada la idea de que Kirito, pese a ser muy poderoso, no solo fracasó en proteger a sus colegas, sino que tampoco pudo enmendar este fallo posteriormente, lo que es de muy buena intención.
Dicho eso, pasemos a los puntos negativos. Para comenzar, retomaré un aspecto mencionado hace algunos minutos, y es que el ritmo de la narrativa es un absoluto desastre debido al uso frecuente del salto temporal, lo que no solo trunca el posible desarrollo del elenco, sino que hace que la progresión de la historia se entorpezca. Esto se ve en la oportunidad donde Kirito logra resistir la ofensiva de un gremio entero, que es chocante por ser un salto extraordinario en sus estadísticas respecto a su última aparición, y por más que el programa nos indique sobre que dicho margen de mejora es por enfrentar a enemigos en calabozos constantemente, somos incapaces de ver esto de primera mano hasta mucho después, lo que solo genera dudas sobre cómo obtuvo tal fuerza. Aquella oportunidad donde Asuna es reintroducida como la sublíder de los Caballeros de la Hermandad de la Sangre, el gremio más poderoso de Sao, que tampoco es convincente, puesto que aún con su habilidad con la espada, no vemos cómo es que escaló de posiciones hasta llegar al lugar que ocupa. E incluso aquella ocasión donde Klein reaparece como alguien experimentado, y posiblemente de los mejores jugadores, que es el peor de todos porque aquí ni siquiera nos dan indicios de que pudiera llegar hasta tal punto, lo que hace que se sienta muy forzado. Después está el tema sobre que la construcción de mundo es defectuosa, debido a que de los 100 pisos que presenta el videojuego, apenas logramos visualizar una fracción reducida, y para rematar, en aquellos que sí se exponen, tampoco existe mucho interés puesto que la exploración está muy reducida a puntos concretos. Esto sale a relucir en el piso número 11, donde sabemos que está una ciudad, pero eso es todo, no se hace mención acerca de otras locaciones, lo que hace que el dichoso piso se sienta bastante plano. Del mismo modo, existe poca explicación respecto al sistema de juego, y esto es algo que se refleja en cosas como la existencia de armas a largo alcance, las cuales no parecen ser de utilidad, porque no se usan de dicho modo, y por más que el título de la obra nos diga que está enfocada en combates cuerpo a cuerpo, debería haber una razón para que metan lanzas, hachas, y demás, que desde luego en este arco no mencionan. Luego está el asunto de los ataques especiales, que son imposibles de detener una vez iniciados, cosa particularmente problemática porque a diferencia de otros aspectos, la serie casi ni te explica que esta mecánica existe, siendo casi que tarea de los espectadores el descubrir su existencia, lo que genera confusión, puesto que hace que uno se pregunte por qué tal o cual no esquivó un ataque. Y del mismo modo, las características únicas tampoco son exploradas, puesto que si la doble empuñadura es algo que se obtiene con el tiempo de reacción más rápido, deberían existir más en base a otros logros, como velocidad general, resistencia, fuerza, que otra vez, no se explica, constituyendo un fallo enorme. Por último, la cuestión de los gremios tampoco está bien concebida, no solo por conocer pocos, sino que entre ellos tampoco existe alguna interacción destacable. Para muestra un botón, los Caballeros de la Hermandad de la Sangre es el gremio más fuerte, y deberían tener alguna rivalidad con otros como la Alianza de Dragones Divinos o el Ejército de Liberación de Aincrad, pero nunca vemos que esto pase, lo que es un completo desperdicio. Punto y aparte, otro problema son las conveniencias argumentales. Como aquella vez donde Yui logró salvar a los protagonistas al conseguir un objeto ridículamente poderoso, sin haber anticipado que algo así podía ocurrir. El asunto de la doble empuñadura, que pese a que se intentó dar la idea sobre que Kirito estaba ocultándola, sigue sin cuadrar, porque esto ocurre minutos antes de la escena donde aparece. Y lo ocurrido en el final. Madre santísima, el final, de eso hablaré a continuación, puesto que es el último aspecto reprochable del arco. Luego de una batalla contra el jefe de un piso, Kazuto descubre que Heathcliff es el creador del juego, quien luego de paralizar a los presentes, le propone un combate mortal en el que si gana, podrá salir junto a las personas restantes. La cuestión es que el protagonista acepta, y luego de cometer un fallo garrafal en el duelo, su contrincante aprovechó para asestarle un golpe mortífero, siendo el primero salvado in extremis por Asuna, a costa de su existencia. Espera un segundo, ¿no se supone que estaba paralizada? ¿Cómo carajo logró hacer tal cosa? No tengo ni puñetera idea, y es más, ni el propio creador de Sao sabe, así que no tiene sentido buscar una explicación coherente. Sin embargo, el sufrimiento continúa, pues el personaje principal aún así recibe un ataque que vacía por completo su barra de salud, por lo que debería morir, y en efecto, lo hace.
El problema es que no es algo instantáneo como se presentó durante los 3 episodios anteriores, no, aquí por vete tú a saber qué motivo, que de nueva cuenta ni el creador sabe cómo, Kirito logró retrasarla el tiempo necesario para contraatacar, vencer el combate, y ya después morirse. Esto es un doble Deus Ex Machina, una resolución completamente ilógica que rompe demasiados platos, y que se carga por completo lo que debería ser un momento memorable. Por lo mismo, la nota que se lleva este apartado es un 3 de 10. Luego de exponer tanto los aciertos como errores presentes aquí, y promediando las notas de los apartados que evalué, nos da como resultado final un 4 de 10. En sí, puedo decir que el principal problema que tiene el arco, es que es muy ambicioso para su propio beneficio, puesto que trata de ofrecer una historia emocionante sobre superar niveles de un videojuego, mientras que no profundiza en este como se debería, acabando en un visible autosabotaje, cosa que es inentendible. Y con esto no digo que sea una calamidad, como parece ser la moda de los últimos tiempos, no solo por tener sus cosas positivas, sino porque la ejecución pese a ser defectuosa no es particularmente mala, pero entiendo que a muchos no les agrade el arco puesto que la experiencia general es bastante insípida. Por lo mismo, te irás al sitio donde correspondes. En fin, con esto concluiría la crítica. Aprovechando que estamos en el final, pueden darle una revisada a mis otras redes en las que quizá encuentren algo que les llame la atención. Sin nada más que agregar, me despido, nos vemos la próxima.